está entendiendo, ¿no? Entonces, ahora sí, volviendo a Gálatas, podemos entender entonces por qué Pablo les está hablando este punto. Gálatas. Bueno, versículo 10, ¿no? Porque todo lo que depende entonces de las obras de la ley están bajo maldición. Obras de la ley no son las cosas escritas. Obras de la ley son las malas interpretaciones que le dan los líderes religiosos de acuerdo a su conveniencia a algunos mandamientos. Algunos le agregan algo o le quitan algo o inclusive ya le ponen otro. Y dicen que es ley. Eso es lo que vamos a ver ahora. Hay algunos mandamientos que se usó mal. Que hay una parte donde dice, tienes que cumplir estos mandamientos, pero se pone otro mandamiento. No sé si me entienden, ¿no? Hay algunos textos en la Torá donde dice, todo el que cumpla los mandamientos va a ser bendito. Entonces los líderes religiosos ponían esa frase, sacaban de un texto como de Levítico y le agregaban sus mandamientos. Y esto es lo que aparece acá y parece confusión. Y hasta ahora estamos todos confundidos. Para hacerla, ¿no? 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y fíjense que acá el apóstol Pablo habla de la ley. La ley, por la ley ninguno se justifica para con Elohim, es evidente, pero parece que es una frase incompleta. Si vos estás leyendo todo el contexto seriamente, no a un modo religioso, te vas a dar cuenta que acá, y que por la ley ninguno se justifica por Dios, medio raro, por la ley no puedo ser justo, o sea, por las instrucciones del Padre, por la enseñanza que recibimos de Abraham, por la vivencia de Abraham, ¿o de qué está hablando? Por la ley nomás dice. Entonces, si cambiaríamos por la Torá, y que por la Torá ninguno se justifica para con Elohim. O sea, justifica, ¿qué significa? Que vas a hacer lo correcto y el Padre ve tu vida y te considera justo. Pero entonces, ¿qué pasó aquí? Y aparece esta palabra, el justo por la fe vivirá. Y esa palabra dice todo. Porque para entender esa palabra tenemos que ir al contexto otra vez. ¿Quién fue lo que lo dijo? ¿En qué tiempo? ¿En qué época? ¿Qué estaba ocurriendo en ese tiempo? Habacuc. Hay entendedores. Vamos a esta nota. Biblia K2. Primero, fíjense cómo dice la Biblia K2. Ahora bien, es evidente que nadie llega a ser declarado justificado por Yahweh por medio de legalismos, de modo que la persona que es justificada obtendrá vida por confiar y ser fiel. Acá dice que nadie va a ser justificado por legalismo. En realidad, ahí cuando dice ninguno se justifica por la ley, es evidente, está hablando por una ley modificada o estructurada o puesta en una manera que le convenga a el grupo religioso. O sea que la ley también se usó desde esa perspectiva. Y esto vamos a ver ya en algunos textos en el pasado que ocurrió, para que vean que Pablo está hablando de que la propia ley muchas veces estaba ya manipulada para los beneficios de la gente de esa época. Otro texto, Biblia BIM. Desde luego es evidente que por la ley nadie se declara justo delante de Elohim, porque el justo, Sadik, vivirá por la fe. Y acá otra vez habla de la ley. Entonces, es como que alguien me dijera, pastor, acá ya no menciona más obras de la ley, ¿verdad? Acá ya menciona la ley. Entonces, yo, ¿cómo, bebé? Acá ya habla de la ley. Entonces yo me quedé, ¿qué hago? Entonces me fui a buscar unos textos y sí, probablemente ya está hablando de algún tipo de ley escrita, pero manipulada. Y eso no te hace justo. Y eso, para entender eso, por eso le dije la palabra, el justo por la fe vivirá, nos iba a aclarar todo. Claro, nosotros tal vez no captamos porque no estamos en el ambiente de Biblia que tenían en la época del apóstol Pablo, pero ellos sí ya estaban en ese ambiente. Habacuc 2:4, contemporáneo de Jeremías. Y para entender esto, ¿qué estaba ocurriendo en esa época? El ejército de Babilonia estaba llegando a Jerusalén.
Jeremías durante más de 25 años le estaba hablando, arrepentidos, cambien su vida, dejen de ser corruptos, dejen de vivir terrible, guarden los mandamientos de Yahweh. Así le decía, ¿no? Muchísimo. Pero ellos, no, falso profeta, falso mensajero. ¿Quiénes le declararon así? Los líderes religiosos, los sacerdotes. Ellos le acusaban a Jeremías de ser falso profeta. Le encarcelaban. Entonces la ira del Eterno cayó sobre Jerusalén y finalmente Babilonia rodeó la ciudad y la sitió. Entonces había un pequeño grupo que decía, Jeremías, nosotros creemos en ti. Nosotros somos higos buenos. Están los higos malos. Y que nosotros también vamos a caer en esta maldición que vamos a ser arrastrados por causa de estos higos malos. Entonces ahí viene una promesa. El Todopoderoso le da una promesa a Jeremías y también a Abacú, porque Abacú también reclama esto. Ustedes que han sido fieles, que han guardado la palabra, que han confiado en el Eterno, ustedes van a vivir por esa fidelidad. Así le habla. Ustedes por haber hecho lo que al Padre le agradaba, van a vivir. ¿Pero dónde van a vivir? ¿Dónde van a vivir? En Babilonia, en el exilio. Allí van a crecer espiritualmente. Allí se van a multiplicar, van a tener hijos, van a tener casas, van a avanzar, van a desarrollar como pueblo. Esa era una promesa. A pesar del mundo que estaba cayéndose en pedazos. El oficialismo, vamos a decir, la religión, el templo, todo eso ¡pum!, se iba a derrumbar. Solo iba a quedar esa persona que guarde la confianza y la fe en lo que el Padre había dado. Y eso estaba hablando aquí. Estaba diciendo aquí. Entonces quiere decir que esa ley que está hablando Pablo, que como decía, no le hacía a ellos, no le justificaba, estaba hablando a la manera interpretada por los líderes de esa época. Y miren lo que dice en Jeremías 8:8, en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley del Eterno está con nosotros? O sea que muchas personas cuando Jeremías le hablaba, nosotros hacemos lo que la ley dice, nosotros seguimos las leyes, como en tiempo de Yeshua. ¿Acaso no dijo Moisés? ¿Se acuerdan cómo se defendía ellos? ¿Acaso en la ley está escrito tal cosa? Usted quebranta el Shabbat. Pero todo eso estaba de acuerdo a su interpretación, de acuerdo a su punto de vista, de acuerdo a su conveniencia. Y miren lo que le dijo Jeremías, o lo que dice Jeremías acá. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Muchos de los puntos en los escritos que estaban usando los judíos en tiempos de Jeremías ya había sido manipulado. Y si en esa época estaban manipulados, imagínense en esta época, adulterado, para favorecer a su conveniencia. Por eso es que el Padre le inspiraba a Jeremías para dar la correcta interpretación de muchos mandamientos. Y Jeremías enviaba esos escritos y los reyes que hacían, quemaban, dice, lo tiraban. Después le mandó a Barú, su secretario, para que vaya y le lea al pueblo. Según Jeremías, estos mandamientos quieren decir esto. No según como están diciendo estos escribas. Y era todo un lío había. Me están captando, ¿no? Ya en el tiempo de Jeremías estaba ocurriendo esto. Y Pablo sabe y le está recordando a los Gálatas. Y por eso le habla, ya el profeta Abacú habló, que el que sea fiel a la palabra, él va a superar estos obstáculos. Así que sigan adelante, hermanos. Pero hay más. Proverbios 28:2. Cuando hay corrupción moral en una nación, su gobierno se desmorona fácilmente. En cambio, con líderes sabios y entendidos viene la estabilidad. Un proverbio que decía Salomón. ¿Qué era el problema entonces aquí? Tanto en el tiempo de Jeremías como en el tiempo de Pablo. ¿Quién eran los problemas? Líderes corruptos. Líderes que estaban corrompidos. Entonces el país se va a desmoronar. En tiempo de Jeremías, ¿qué pasó con el país? ¡Pum! En tiempo de Yeshua, ¡pum! Cayeron. ¿Quiénes sobrevivieron? El justo. Los que hacían lo correcto. Los que vivían correctamente. Los que eran fieles a la palabra. Amén. Bueno. Salmos 94:20. ¿Acaso pueden los líderes injustos afirmar que Elohim está de su lado?
los líderes cuyos decretos permiten la injusticia. Pues, un líder que permite que ocurran injusticias puede decir, Elohim está conmigo. Hoy en día, líderes que permiten que se hagan atropellos, cosas injustas, pero después hablan en el púlpito, Elohim está conmigo. Yo estoy con Elohim. Acá la Biblia está mostrando. Esos son los que dependen de la obra, los que están bajo maldición. Esos son los que por la ley ninguno se justifica, por la manera corrupta de enseñar la Escritura, no te vas a hacer justo. Eso es lo que dice en el versículo 11, ¿no? Isaías 1:10, 11. ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Eterno. Estoy harto de sus ofrendas quemadas, de carneros de grasa, de ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Acá parece que el Todopoderoso está rechazando todo lo que dice la ley. ¿Pero por qué? Porque ellos hacen todas estas cosas, pero ¿cómo es su trato con las personas? Ellos hacen los sacrificios, las fiestas bíblicas, la luna nueva, pero su comportamiento, su interno, su corazón es falso, es engañoso y perverso. Hay maldad en sus corazones, hay falsedad. Y el Padre veía eso. Así que no vas a ser justo, ni aunque quieras hacer más. Y dice más, odio sus celebraciones de luna nueva, sus festivales anuales. Son una carga para mí, no las soporto. Cuando levantan las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Se la pasan orando, oh Señor, eterno. Pero detrás andan matando gente. Andan abusando de personas inocentes, haciendo cosas corruptas. No sirve entonces. Lávense y queden limpios. Quiten sus pecados de mi vista. Abandonen sus caminos malvados. ¿Sí lo están? Abandonen. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Defiendan las causas de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. ¿Se dan cuenta que ese era el problema? No es que los mandamientos estaban mal, sino que ellos aplicaban los mandamientos para, yo hago los mandamientos, pero detrás cometían toda esta fechoría. Entonces estos mandamientos no servían para nada. Estos mandamientos no te justifican. Esta es la ley. Están dándose cuenta que ya acá ya no está hablando simplemente de obras de la ley, sino de la propia ley. Vos estás haciendo también la ley, pero no sirve si eso no produce cambio en tu corazón. La fe de Abraham no era solamente hacer estas reglas, era tener un cambio en la vida. Vengan ahora. Vamos a resolver este asunto, dice el Eterno. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Si tan solo me obedecen y tendrán comida en abundancia. Pero si se apartan y se niegan a escuchar la espada de su enemigo, los devorará. Yo el Eterno he hablado. Y ¿se entiende, no? Bueno, ¿dónde nos quedamos? Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para Elohim, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y ahora ya entendemos que aquí habla ciertamente, probablemente, de la ley también, pero la ley usada desde la perspectiva legalista. Y ya vimos textos que confirman y comprueban eso, y el apóstol Pablo de eso estaba hablando. Obras de la ley y ley usada de una perspectiva legalista.